¿Qué dice Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿y tú? Todo bien, felizmente. Comiendo y estando en clases. ¿Tú estás donde, Marco? ¿En Lima? Sí, en Lima. Ah, qué bueno, buenazo. Yo estuve ¿Tú 4 dónde años. estás? Tuve 4 años, Marco, en Ah, Lima. sí, Regresé en el... Yo llegué a Colombia el año pasado, en el marzo. en marzo. Ah, mira. Sí, Ah, sí. mira. Tuve 4 añitos en Lima también. Ah, mira, pues. No, Sí, pues. buenísimo. Pero ahorita estás en Colombia. ¿Cómo? ¿Ahorita estás en Colombia o en Venezuela? No, no, Colombia. Colombia. Yo me Colombia. vine transferido con KPMG de Lima a, a Barranquilla. Estoy en Ah, Barranquilla ahorita. mira. Ah, mira, Sí. yo he trabajado buen tiempo con KPMG, o sea, ellos me auditan. Ah, sí. Sí, ¿Cómo se y llama este la empresa? año yo trabajaba con Elizabeth, ay, ¿cómo se llama esta chica? Ah, No me Melgar. acuerdo. Melgar, exacto, Elizabeth Melgar. Elizabeth Melgar, correcto. Ajá, Elizabeth Melgar, con Paul Moreno. Por Moreno también. Sí, ahora Paul Moreno ya no está en KPMG. No, ya Paul se fue, sí. Sí, sí. Y ahora me he cambiado yo a Price. Así que vamos a ver qué tal me va con Price. Ahora los está auditando Price. Sí, primer año que me audita Price. Sí, así siempre es, ¿no? O sea, siempre se Sí, cambian unas con otras y así. sí, es buena práctica, ¿no? No sé siempre los mismos auditores. Eso también nos exige acá la SMB que nos regula, que tenemos Claro. que cambiar cada 5 años. Ah, mira, ¿ven? Pero tú estás entonces en una empresa pública, ¿no? Pues por la regulación de la SMB. No, es una empresa privada, pero como Ya, somos una empresa de fondos colectivos, lo tiene que regular la Superintendencia del Mercado de Valores. ya, correcto, ya. Ya te Sí, entiendo. Sí, porque sí, Elizabeth y Paul eran de servicio financiero. exacto. Yo era más como de industrias. Oh, mira, Ajá. Sí, Elizabeth fue compañera mía en KPMG, ella era directora, yo era director también. mira, qué chévere. Qué bueno, No, qué bueno. nos encantó Perú. Mira, y ahorita en Colombia, con la empresa que tenemos, estamos con bueno, es que ya nos entregaron la empresa con BDO y hemos continuado con BDO. Han seguido con Pero BDO. más, sí, pero más adelante, cuando crezca la empresa, que esperemos que crezca, ya cambiaremos a algunas de las Big Four, ¿no? ¿Y te ha tocado visitar Colombia de Sí, pronto? fui en diciembre. Antes de comprar la empresa, fuimos a chequear la información. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí. Ah, bueno, Michael, no, tranquilo, cualquier cosa te dejo mi teléfono por ahí, cualquier cosa que Claro, sí, necesites. hay que Tengo intercambiar los a la números orden. ahí. Sí, sí. Chévere. No, qué bueno, yo cuando escuché ese acento, yo dije, un hermano Sí. peruano ahí en la sala. ¿Me lo manda por interno como me manda su número? Ya te lo pongo acá, ya te lo voy a Ya, poner. genial. Listo, gracias. Gracias, Marco. Buen apetito. Gracias. Hola, muy buenas noches. Hola Marco, Luis, María Gloria, ¿cómo les va? Buenas Amor, noches. Buenas noches. ¿cómo estás? Listo, entonces, pues digamos que en órganos, en orden alfabético, pues arrancaría Hernán Mauricio, pero creo que no ha llegado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿tú estás ya preparada, María Gloria? Sí, licenciado. Perfecto, Alexander, tranquilo. Oh, ay, perdón. Todo Mira, tranquila. yo justo te había enviado un correo que tengo problemas de la señal, pero
he hecho mi video ya, bueno, exponiendo, ¿no? No sé si lo pueda subir de esa manera, por si Ah, que ok. no ¿Ya lo quería, tienes? ¿Y ya lo tienes ahí grabado? no quería tener problema de que no diera mi exposición completo. Ok, ok, bien. Entonces, permíteme, voy a mirar el correo, María Gloria. Ah, ok. Ah, perfecto, listo. No hay inconveniente entonces, María. Yo lo que hago es, lo voy a subir. ¿Tú tienes el video ya grabado? Porque Sí, este es como el archivo en PowerPoint, ¿cierto? sí, así es, así es. Ok, Porque de hecho estoy teniendo problema ahorita de la conexión y me quise asegurar, la verdad. perfecto, bien. Listo, no hay inconveniente entonces. Lo voy a subir a Ok. YouTube y se los comparto a todos. O bueno, proyectémoslo. ¿Cuánto te tardas en este Mira, ahí son como 26 minutos, Alex, 26? porque sí ha estado el tema un poco complejo, amplio. Listo, entonces hagamos una cosa, María. Lo voy a dejar para lo último porque como ya lo tienes, entonces Sí, en caso que nos quede tiempito, lo proyectamos y lo dejamos. ¿Listo? bien, 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 así, gracias. muchas gracias. Entonces, ¿quién quiere arrancar, Luis o Marco? Alexander, si quieres, arranco yo, pero por favor, me van a disculpar que estoy un poco mal de la garganta, estoy medio gripado. Tranquilo, dale, ¿Ya? dale, no hay ningún problema. Ahora, yo no he calculado un poco los tiempos, pero voy a tratar de explicar conforme todo lo que he entendido, ¿no? O sea, Qué ¿tiene que durar chévere. un mínimo de tiempo No, específicamente pues o...? digamos que No. por ahí entre 10, 15 minutos, no hay problema por Ajá. eso. Ya, a ver, un ratito, vamos a ver si puedo presentar. No sé si se ve la pantalla. Sí, ya, Sí, ya, ya ya lo sé. estamos viendo. Sí, así es. Genial. Bueno, he tratado de investigar distintos artículos del impuesto mínimo global, que es el tema que me ha tocado. He tratado de sacar los temas más importantes, en mi opinión, y al final estoy comentando un poco lo que impacta acá en Colombia, o que ha impactado en Colombia. Perfecto, A ver, muy bien. comencemos. Ay, perdón. Bueno, como manera de introducción para tener un poco la base del tema, los desafíos fiscales derivados de la crisis global del año 2008, el G20 y la OCDE emprendieron un combate contra la erosión de las bases imponibles del impuesto a la renta y el traslado de los beneficios hacia jurisdicciones de baja o nula imposición. En base a esto, elaboraron dos pilares. El pilar número uno era distribuir los resultados obtenidos por grupos multinacionales y, en consecuencia, la potestad tributaria para gravarlos, en función de dónde estén localizados sus clientes y sus usuarios. Y el pilar número dos es conocido también como el impuesto mínimo, introduce justamente una tasa efectiva mínima del impuesto a la renta que debería tributar ciertas multinacionales, ¿no? Entonces, como verán, la OCDE y la G20 impulsaron estos dos pilares, y el tema tratado el día de hoy es el segundo pilar, que es el impuesto mínimo global. ¿Cuál es el objetivo del impuesto mínimo global? Busca establecer un impuesto mínimo que se aplicará a los beneficios de las grandes empresas multinacionales, con unos ingresos consolidados de aproximadamente 750.000 millones de euros o más. El impuesto mínimo global se implementará principalmente a través de una norma que permitirá a los países de origen de las empresas multinacionales imponer un impuesto adicional a estas entidades, si estas están sujetas a una tasa impositiva inferior al 15%. Es decir, si en el país que están tributando es menor al 15%, se va a poner una tasa impositiva a las que tienen una imposición inferior al 15%, ¿no? Para que lleguen al mínimo del 15%. Una pregunta es, ¿por qué cambiar las reglas? ¿No?
Los gobiernos han enfrentado durante mucho tiempo el desafío de gravar a las empresas multinacionales que operan en muchos países. Ese desafío aumentó con el auge de las grandes corporaciones tecnológicas como Amazon y Facebook. Hasta ahora, las empresas pueden establecer sucursales en países con tasas impositivas corporativas relativamente bajas y declarar sus ganancias ahí. Eso significa que solo pagan una tasa de impuesto local, incluso si las ganancias provienen de principalmente de ventas realizadas en otros lugares. Esto actualmente es legal y se hace comúnmente con las empresas grandes o multinacionales. ¿Qué dudas existen? No todos están de acuerdo con regular a nivel global los impuestos que pagan las multinacionales. Por ejemplo, Chris Edwards, director de estudios de políticas tributarias del Instituto de Cato en los Estados Unidos, argumenta que de la misma manera que la competencia en las empresas promueve la eficiencia, la competencia tributaria genera beneficios favorables a la eficiencia entre países. La competencia fiscal entre países es algo bueno, no es malo, dijo Edwards. Si la competencia internacional, agregó, los gobiernos se transforman en monopolios. Esto quiere decir que, según la opinión de esta persona, es que el hecho de tributar con menores tasas en distintos países promueve la eficiencia y, bueno, eficiencia es como si fueras una empresa que ofreces algo, o sea, un país ofrece una tasa menor, la otra mucho menor, y entonces tienes la posibilidad tú de escoger en el mercado, ¿no? Sin embargo, si es que todos estuvieran con un impuesto mínimo global, como que se fomentaría un poco el tema de monopolio en cuanto al tema de impuestos, ¿no? Que es lo que dice esta persona, ¿no? Ahora, ¿cuál es la metodología práctica? La teoría es amplia, acá es la metodología práctica, pero un poco les voy a comentar lo que entendí. Hay dos formas de poder hacer esa metodología práctica del 15%. O le impongo el 15% a la casa matriz por todas sus empresas que tienen en distintos países, solo el tributo en la casa matriz, o lo aplico a todas sus subsidiarias si no puedo aplicar el impuesto de la casa matriz. Entonces, esta es la metodología que dicen en este texto, ¿no? Un poco lo voy a leer, que hay dos formas, ¿no? La IIR implica que el país de residencia de la casa matriz podrá gravar con una tasa adicional hasta alcanzar el 15%. Aquellas rentas obtenidas por sus filiales que fueron grabadas en el país de la fuente o en la tasa menor a tal porcentaje. Es decir, que si un país decide no grabar las rentas generadas en su jurisdicción o hacerlo a una tasa reducida, las mismas podrán ser grabadas en el país de residencia de la casa matriz por el diferencial hasta alcanzar el impuesto mínimo, ¿no? Por su parte, la UTRP representa una regla de aplicación de subsidiarias, o sea, la otra forma. Es decir, cuando no se haya aplicado el IIR, por ejemplo, porque la casa matriz se encuentra en un país que no aplica el Pilar 2, en este caso se pretende también alcanzar el impuesto mínimo, pero vía delimitar la deducción en las diferentes entidades del rubro, de aquellos pagos que no estén grabados con el impuesto mínimo por parte de la entidad receptora de dichos pagos. Se trata de una metodología con ciertas similitudes a la regla del candado. Aplicar el marco de nuestro IRAE, que permite reducir ciertos gastos en proporción a la tasa de imposición o a la renta que está sujeto el prestador. Y por último, el documento incluye una tercera regla basada en los convenios bilaterales para evitar una doble imposición, denominados sujeción a impuestos. En esta regla permite que las jurisdicciones de fuente a gravar determinados pagos intergrupo con una tasa mayor a la prevista originalmente con el convenio, cuando dichos pagos se encuentren grabados a una tasa inferior al mínimo en la jurisdicción de la residencia del prestador. Dicho mínimo no será en este caso el 15%, sino estará entre el 7.5% y el 9%. Es decir, cuando existan convenios de doble imposición, no se guiará por el impuesto del 15%, sino el 7.5% y el 9%.
limitando el gravamen en la fuente a la diferencia entre dichos porcentajes y a la tasa aplicable en el país receptor de los pagos por intereses, regalías u otros conceptos a ser definidos. En Colombia, el impuesto mínimo global. El párrafo 6 del artículo 10 de la Ley 2277 del 2022 estableció una tasa mínima de tributación que no podrá ser inferior al 15%, siendo esta el resultado de dividir el impuesto de renta depurado sobre la utilidad depurada. Sin embargo, dicha regla no aplica para 1. Las CESE, SOMAC, sociedades dedicadas al turismo y editoriales, las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de la economía mixta, del orden departamental, municipal y distrital, con participación estatal superior al 90% que ejerzan los monopolios recinticos, y a los contratos de concesión y asociación de públicos y privados. A esos no aplicaría. ¿Cómo se refleja este impuesto en las sociedades en Colombia? En estudios realizados con enfoque a Latinoamérica se dijo que en las GLOBE afectarían a 19 empresas en Colombia. Sin embargo, el impuesto mínimo en Colombia en la actualidad recae sobre más de 500.000 de sociedades. La reforma en su búsqueda por regular el nivel de beneficios en el sistema tributario colombiano omitió las razones por las cuales se introducía un impuesto mínimo o por qué no se distinguió en su aplicación. Actualmente esta norma tiene 2 demandas de constitucionalidad presentadas en el mes de marzo del 2023, pendientes de ser admitidas. Como se puede apreciar, el impuesto no fue previsto para un grupo, unas características o niveles de ingresos. Este impuesto mínimo de renta les aplica a todos por igual, tanto a las MIPES como a las multinacionales, ignorando el principio de progresividad e igualdad material, oponiéndose a lo planteado por la OCDE. Adicionalmente, el pasado 31 de marzo, el ministro de Hacienda, en su presentación ante ECOSOC, dijo que las reglas del Pilar 2 se quedaron cortas para abordar la necesidad de los países en vía de desarrollo de obtener nuevos ingresos, sin mencionar cómo se aplicaron en Colombia. Eso es todo, profesor. Ok, y digamos que tú estarías de acuerdo con ese impuesto, Marco. En mi opinión, sí estaría Sí. de acuerdo con este impuesto porque las empresas de alguna forma evaden los impuestos, ¿no? De alguna forma están tratando de irse a otros países para evadir impuestos, ¿no? Porque deberían rentar en el país donde están produciendo y vendiendo, ¿no? No en otros países, ¿no? El dinero del impuesto le pertenece al país donde rentas y vendes, ¿no? En mi Sí, opinión. pero tú mencionabas algo muy importante en la presentación y era el tema de esa competencia entre localidades. Yo interpretaba esa competencia un poco lo que ocurre, digamos que en California, en Estados Unidos, en comparación con, por ejemplo, Delaware en Pensilvania. Y es básicamente la temática y es, bueno, California tiene muchos recursos naturales y aparte tiene muchas empresas de tecnología que están ubicadas en California. Entonces, digamos que eso le pagan muchísimos impuestos y por eso ese es uno de los estados más prósperos de Estados Unidos. Pero en contraprestación, Delaware, eso es un peladero. Delaware no tiene recursos naturales, Delaware no tiene industria. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, hombre, pues aquí lo único es volvámonos una especie de paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Suena raro, ¿sí? Porque uno dice, pero ¿cómo un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos? Pero usted mira, Delaware es eso. Delaware es un solo edificio, haga de cuenta que es una gran manzana. Esa manzana es un edificio y ahí lo que hacen es que las grandes multinacionales tienen su Sus plantas. residencia fiscal. ¿Sí? Entonces dicen, Claro. no, mi residencia fiscal está ubicada en Delaware y mi empresa es, por ejemplo, Google LLC. ¿Sí? ¿Y qué le ofrece a uno Delaware? Le dice, mire, usted acá va a pagar una tarifa muy bajita, no recuerdo el orden de cuánto es, pero aparte de eso,
Entonces, bueno, se está robando la residencia fiscal de California y la está dejando en Delaware. Y aparte de eso, le dice, mire, y si usted va a tener problemas, no se preocupe que yo le presto todo el poder jurídico, es decir, le monto todos los abogados para que lo defiendan en caso que nos quieran armar algún problema. ¿Sí? Ya, yo En entiendo ese- esa posición, pero no sé, o sea, vayamos en el tema, por ejemplo, incluso pongamos como ejemplo Colombia, ¿no? sí, En el tema del ICA, se renta en cada lugar donde se vende y cada departamento gestiona sus ingresos, ¿no? En base a la renta, ¿no? sí. Entonces, yo creo que eso, si lo extrapolamos a nivel internacional, debería seguir la misma lógica, ¿no? Para que los lugares donde realmente se hacen las ventas se desarrollen, ¿no? No, y Alexander, es como el tema de las zonas francas también en Colombia, ¿no? Dentro de una misma ciudad Exacto. está muy lejos de pronto una zona franca y tú dices, ¿qué diferencia un sector de otro, ¿no? Entonces, y tienen unos beneficios fiscales enormes, ¿no? Entonces, ese es el tema de la, digamos, de la equidad que genera estos impuestos. Yo sí estoy a favor de que se generen esta serie de acciones, ¿no? Sobre todo esto lo ha impulsado la OCDE, ¿no? Y Colombia se ha alineado. Pues lo que pasa es que yo creo que en la aplicación práctica de ese alineamiento lo hizo bastante agresivo, como lo explicaba ahí Marco, ¿no? Que no distinguió entre grupos o segmentos de entidades dentro de la economía, ¿no? Exacto, sí. ¿Y qué opinan de pronto del tema en donde, bueno, por ejemplo, acá en Colombia, ¿qué pasa? Digamos que las grandes multinacionales, por efectos de planeación tributaria que ellos practican, porque tienen todo un bufete de abogados destinado a eso, terminan únicamente pagando más o menos entre un 10, un 12, un 13% de un 35% que es lo que deberían estar pagando. ¿Estamos castigando a estas empresas que hacen planeación tributaria con este tipo de impuestos? Yo creo si es que se sabe, pueden planificar el futuro, o sea, sabiendo el tipo de impuestos que se va a cobrar, ¿no? O sea, eso ya se viene hablando en el transcurso del tiempo, ¿no? Si les agarrara de Sí. sorpresa de un día para otro, lo entendería, pero sabiendo que esto ha venido hablándose, entonces yo creo que sí, o sea, sí pueden hacer planeación tributaria. Ok, ¿y tú qué opinas de pronto, Luis? No, y de pronto Alexander es como todo en el tema de planeación tributaria es estudiar la norma, asegurar el cumplimiento y también aprovechar las oportunidades, ¿no? Hasta la fecha de entrada en vigencia de este impuesto, pues las compañías venían teniendo una serie de incentivos fiscales, ¿no? Que se los permitía la regulación, pues. Ahora que han entrado en vigencia estas nuevas normas, pues sí, pues obviamente pues tienden un poco más a pechar o castigar fiscalmente a las empresas, ¿no? Sí, exacto. Es que básicamente uno lo que puede interpretar de todo esto es que, hombre, pues esas grandes multinacionales, eh, y yo siempre lo he dicho, las empresas no son bobas y ellas tratan de mirar cuál es el sitio en donde mejor se pueden establecer de manera tal que paguen la menor cantidad de impuestos posible. Y lo que dice Luis, pues aprovechan también todos esos vacíos jurídicos que trae la norma, todos esos huecos con los que nacen esas normas, y lo que hacen es, hombre, aprovechar ese tipo de situaciones para obtener su mejor beneficio. Y pues eso no está mal, ¿sí? Porque igual no están Exacto, haciendo nada ilegal, ¿sí? exacto. ¿No? Sí, pero Y estudian dime, mucho cómo plantean o estructuran las transacciones, ¿no? Porque también es la sustancia o la forma como se le den a las transacciones en una contabilidad y que eso repercute en los estados financieros, pero quizás ante varias alternativas estudian los impactos fiscales. Y entonces, detrás de eso hay mucha planificación estratégica, ¿no? Y mucha asesoría tributaria y legal, ¿no? Para sí, efectos de aprovechar estos beneficios. exacto, sí, esas empresas invierten muchísimo en abogados tributaristas porque saben que eso
les redunda en muy buenas utilidades, de pronto no en un corto plazo, pero sí a un mediano y hasta en un largo plazo, y que ellos también saben que cuando la DIAN los empiece a investigar, pues digamos que tienen de dónde agarrarse como para poderse salir fácilmente bueno, de pronto no tan fácilmente, pero sí digamos que tienen los recursos para poder salirse de ese tipo de situaciones. Esos son unos casos que vamos a ver la próxima semana, a ver cómo los podemos atacar, pero suena bastante interesante esa temática. Yo también estoy de acuerdo en que eso ojalá se implemente y funcione bien, aunque por lo general, siempre que se saca una norma de esta, ya las empresas van 2 o 3 pasos adelante y ya saben cómo hacerle el quite a esto. Pero bueno, esperemos a ver. Muchas gracias, Marco. De nada, gracias. Sé que es un tema muy nuevo, Luis lo decía cuando te lo asigné, pero chévere por haberlo abordado porque sí, la temática es bastante interesante y pues esperemos a ver esto hasta dónde llega. Y hay muchas cosas más sobre ese tema, ¿no? Pero son tantas cosas que han salido Sí, en la red, es demasiado. sí, es cierto, totalmente cierto, Marco. Bueno, muchas gracias, Marco. Gracias. ¿Quieres continuar, Luis, o le damos paso de pronto a... Sí. No, Ok, si te dale. parece, Alexander, Listo ¿te de una. parece? Listo. Ya, estoy de mi tablet, voy a compartirles pantalla, tengo abierta la presentación. Vamos a Ok, ver aquí. Ok, ahí están viendo mi... perfecto. Sí, ahí, señor. ¿verdad? Ok, perfecto. Buscar aquí. Allí me confirman si están viendo la presentación. Sí, sí, señor. Sí se ve. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar, gracias por la participación, Alexander, y a todos. Yo les voy a hablar un poco de lo que he investigado sobre el tema muy interesante, ¿no? Cómo el precio de transferencia está asociado directamente con la planificación tributaria. Y yo pienso que este es un matrimonio que debe existir como tal en toda organización, ¿no? Entonces, un poco para desarrollar el tema, pues vamos a ver algunos aspectos básicos y fundamentales de precios de transferencia, ¿no? Entonces, un poco revisando la definición de precio de transferencia, digamos que se definen como los precios a los que una entidad cobra o paga a una parte relacionada. Y aquí viene algo interesante, la definición de parte relacionada. Es decir, una transacción con parte relacionada es una transacción que no está efectuada con una parte que es un tercero fuera de la compañía, sino una parte que está vinculada, bien sea porque forma parte de la misma casa matriz, es decir, hija de la misma casa matriz, o es una asociada, o es un negocio conjunto, o tiene algún tipo de participación con la parte que está efectuando la transacción, ¿no? Por la transferencia de bienes tangibles e intangibles. Y ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos de ese tipo de transacciones, ¿no? O por la prestación de servicios o pago de intereses por el financiamiento, ¿no? Entonces, digamos, cuando estamos enfrente de precios de transferencia, siempre tenemos que recordar que son transacciones que se efectúan con partes relacionadas, también se conocen como partes vinculadas, ¿ya? Es decir, no son transacciones que se tienen con terceros no relacionados. Eso está fuera del alcance de este concepto, ¿no? Entonces, algunas transacciones, digamos que algunos de ustedes podrán haber visto que son comunes, ¿no? Que son compras y ventas de inventarios, ¿ya? Servicios especializados centralizados, lo que comúnmente se denominan Shared Service Center, hoy está muy de moda, ¿no? No sé si han escuchado que en Colombia, por las facilidades geológicas o geográficas y también económicas del país, pues muchas corporaciones internacionales están estableciendo centros de servicio en Colombia para prestar algún tipo de servicio a un grupo de empresas, bien sea en Latinoamérica, en South America, Suramérica o en América, ¿no? Entonces, ¿qué son estos centros de servicios? Shared Service Centers, son centros de servicios especializados, ¿no? También tenemos algún tipo de transacciones que son préstamos con o sin intereses, porque hay que ver también que se han visto por ahí pues transacciones de préstamos que no tienen intereses y eso no es algo común, ¿no?
comúnmente uno va a la banca y obtiene un financiamiento y tiene una tasa de interés implícita, ¿no? Entonces, esto es importante destacarlo, que puede ser con o sin intereses. También la asistencia técnica que recibe una compañía de su casa matriz, ¿no? Por lo menos los servicios empresariales, que son los ERP, es decir, muchas compañías operan con el software, digámoslo así, el sistema contable, vamos a suponer SAP. Pero yo formo parte de un conglomerado de empresas multinacionales, una multinacional que está ubicada en Estados Unidos. Pues esa empresa me cobra a mí todos los meses lo que son los recursos empresariales que está usando la compañía en Colombia, ¿no? Que vendría siendo la asistencia técnica, vendría siendo el software, el uso del software, etcétera, ¿no? Contratos de regalía, distribución de ganancias, compra-venta de propiedades, planta de equipo, PPE o algún activo intangible, ¿no? Entonces, digamos que son algunos ejemplos de transacciones que califican como conceptos que están en el marco de precios de transferencia, ¿no? Entonces, cuando tengamos este tipo de transacciones, nosotros tenemos que estar bien alertas, ya que tenemos que identificar si estas transacciones cumplen con las regulaciones locales en materia de precio de transferencia, ¿ya? Ya vamos a ver más adelante. El objetivo del precio de transferencia es fiscalizar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen bajo las mismas condiciones que se hubiesen estado dispuestos a efectuarse con terceros independientes, terceras partes independientes. Es decir, independientemente de que la transacción se efectúe con una parte vinculada, la transacción que estoy haciendo tiene esencia comercial en términos de mercado, ¿no? Y un poco, les traigo por ejemplo, lo que establecen las normas internacionales de contabilidad. Si nos vamos a las IFRS, a las NIF, la NIC 24 habla sobre las transacciones con partes relacionadas. En la NIF para PYME tenemos la sección 33 y establecen criterios de revelación. Esta norma principalmente es de revelación a los estados financieros, ¿no? No trata mucho sobre la medición, reconocimiento y etcétera, ¿no? Habla mucho sobre lo que tiene que ver con la revelación y que en las notas de los estados financieros se tiene que revelar que una entidad, digamos, cumple, que las transacciones que tiene con partes relacionadas están a valores de mercado, ¿no? Esto es muy importante que eso queda documentado en la nota de los estados financieros. Y este requerimiento tiene una actividad asociada, que es que la compañía efectúa el análisis a través de un estudio de precios de transferencia. Ok, todo esto viene por el principio de arm's length. Es un principio de plena competencia, ¿ya? Y esto está establecido en el artículo 9 del párrafo primero de las empresas asociadas en el modelo de convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE. Ya, un poco Marco hablaba sobre la OCDE, pues todos estos principios en materia de precios de transferencia y impuestos a nivel internacional, pues la OCDE es un organismo bien activo que emite regulaciones internacionales en esa materia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el principio de arm's length? Dice, cuando las dos empresas estén en sus relaciones comerciales o financieras unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieren de las que serían acordadas por empresas independientes, es decir, que son partes relacionadas, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de dicha empresa y someterse a imposición en consecuencia. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir el principio de arm's length. Entonces, básicamente, pues los precios de transferencia, ¿qué son, no? Dice, dos o más empresas independientes realizan operaciones entre ellas. Los precios de los bienes y servicios serán el resultado natural del desarrollo del mercado. En este caso son condiciones independientes, transacciones entre empresas independientes. Cuando se trate de operaciones que son llevadas entre compañías vinculadas, la relación podría ser influenciada y el precio o el margen de utilidad podría verse afectado frente al mercado, ¿no? Que este es el riesgo principal que, digamos, las autoridades tributarias temen sobre las transacciones que se efectúan entre partes relacionadas. Ya lo decía Marco hace un momento y el profesor también, Alexander, lo recalcaba.
cuando hay transacciones entre partes vinculadas, pues las transacciones no solamente se realizan con una matriz que tiene base en Colombia y empresas subsidiarias en Colombia, también pueden tener operaciones en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas transacciones pueden indicar de que las transacciones que se hagan en un país donde la tasa impositiva es más baja, pues obviamente un grupo podría inferir de que la ganancia que se aloque a esa localidad sea mayor que a un país donde la tasa de impuestos es más alta. Y ese es el riesgo, ¿no? Entonces, ahí es donde entra a tallar los estudios de precio de transferencia, que las ganancias o pérdidas que se originen producto de estas transacciones, de acuerdo con la metodología de medición, estén a valores de mercado, ¿no? De no estar a valores de mercado, se tendría que hacer, para efectos tributarios de impuesto a la renta, se debería efectuar un ajuste para normalizar la ganancia o la pérdida en condiciones de términos de mercado. Entonces, bueno, seguimos. Las condiciones pactadas entre las partes vinculadas no reflejarían los mismos términos que acordarían empresas independientes. Y ahí un poco, digamos que traemos a colación lo del préstamo con o sin intereses, ¿no? No es normal que un banco nos dé un préstamo sin intereses. Lo normal es que nos dé un préstamo con intereses. Ahora, es normal que un banco nos dé un préstamo con una tasa de interés más baja a la de mercado. Tampoco es normal, ¿no? Entonces son condiciones que tenemos que estar bien atentos. En conclusión, en un término, seguimos por acá, a la derecha. El resultado final, el cuadro a la derecha, el resultado final sería la distorsión de las cargas impositivas de las partes en cuestión, es decir, de las dos partes, ¿no? Afectando así los ingresos tributarios de los países en los que se domicilen las partes intervinientes. En conclusión, en un término empleado para plantear el análisis de precios son asignados al producto, servicio, préstamo, comisión, intangible, rendimientos negociado entre las compañías de un grupo multinacional. ¿Ya? En esta slide, solamente brevemente, el objetivo de documentar el precio de transferencia, ¿no? Asegura que los contribuyentes le den una consideración apropiada a los requisitos de precio de transferencia para establecer los precios de las transacciones intercompañía y que reporten los ingresos derivados de dichas transacciones en las declaraciones, ¿no? Bien sea por temporalidad y sanciones. Ofrecer a la administración tributaria información necesaria para realizar una evaluación de riesgo de precio de transferencia adecuado, digamos, a través del uso eficiente de los recursos al evaluar si se requiere de una fiscalización. Y proporcionar a los fiscos o al fisco con información para la fiscalización de precio de transferencia, aunque pueda ser necesario proveer la información adicional en el proceso de la revisión. Evaluaciones de comparabilidad de transacciones, mercados e información de las contrapartes. Informaciones disponibles e intercambio de información. Acá brevemente, estas son las etapas de un informe de precio de transferencia, ¿no? Donde tenemos la recopilación de la información relevante, el análisis funcional de las transacciones, el análisis económico y la presentación del estudio de precio de transferencia. Esto es una obligación que fiscalmente pues las compañías están obligadas, ¿no? Cuando tienen transacciones con partes relacionadas, están obligadas a elaborar informes de precio de transferencia. Entonces, parte mucho de tener el conocimiento de las transacciones, hacer la evaluación económica, de que si esas, a través de las metodologías aceptables, estas transacciones están a valores de mercado o no, de no estar a valores de mercado, deberían ajustarse, ¿ya? Esto, viendo los documentos de precios de transferencia y que no exige digamos, la regulación local en Colombia, nos solicita la declaración informativa, que es la declaración, se compone de la declaración informativa y la notificación del informe de país por país, esto según aplique, según en Colombia la compañía tenga matriz o no, ¿sí? Dependería. Documentación comprobatoria. Pues, ¿cuál sería la documentación comprobatoria? El informe local, el informe maestro y el informe país por país, ¿no? Entiendo, Marco, en Perú también tienen las mismas obligaciones, ¿no? Cuando estuve en Perú tenían pues ese mismo tipo de requerimiento, ¿no?
Y otros, los estudios de atribución de renta, ¿no? Tanto para sucursales como para establecimientos permanentes. ¿Ok? Aquí están un poco documentados, pues esta presentación va a ser para uso de todos, pues podemos circularla, y están un poco las definiciones de cada uno de los reportes. Quisiera irme un poco más en cuanto a las buenas prácticas de precio y transferencias. Tenemos mantener consistencia entre los precios de transferencia, otros temas de impuestos, aduanas y cambiario. Pues ya hay jurisprudencia sobre muchas transacciones, pues por eso es mantener la consistencia en materia de precio de transferencia. Documentar con tiempo, ¿no? Tanto la política de precio de transferencia, el análisis previo de las operaciones. Por eso, cuando nosotros sepamos de transacciones nuevas con partes relacionadas, no podemos dejar esto para final de año, sino tomar con tiempo y hacer el análisis, incluyendo hacer consultas a expertos externos, si nosotros no tenemos el nivel de experiencia dentro de la organización, ¿no? Segmentación, cumplir con los criterios para su elaboración, ¿no? La información de parte analizada del exterior, y mantener los soportes de servicios recibidos de las carpetas de las compañías. Algo que ha sido muy cuestionado en las fiscalizaciones que hacen las administraciones tributarias es la documentación soporte de las transacciones de precios de transferencia, de las transacciones con partes relacionadas. Sobre todo he visto muchos cuestionamientos sobre los servicios intragrupo, donde la administración tributaria dice, oye, tu casa matriz te cobra tanto por temas de asesoría permanente, pero no vemos un documento fehaciente que haga contar cuál es el esfuerzo de la matriz en la asesoría permanente. O sea, es decir, ¿dónde está evidenciado, documentado esto, ¿no? Entonces, no es tanto también la evaluación del impacto, sino también la documentación de la transacción. Si la documentación cumple con los criterios de la administración tributaria local, ¿no? Ok, entonces ahora, viendo un poco cómo nosotros vinculamos la planeación tributaria y precios de transferencia, ¿no? Yo digo que por eso le decía al inicio, es un matrimonio que debe existir en una organización. ¿Por qué? Porque no puede existir una planificación tributaria que no mide el impacto en los precios de transferencia o viceversa, ¿no? Entonces, digamos que todo comienza con la estrategia del grupo, ¿no? El grupo pues decide, o la matriz decide efectuar transacciones con sus partes relacionadas en cada uno de los países donde opera. Para ello debe efectuar un análisis preliminar sobre las transacciones de la matriz con las partes relacionadas, a fin de cumplir con las regulaciones en materia de precio de transferencia. Y este análisis debe incluir el impacto financiero sobre los estados financieros y el impacto fiscal, ¿no? Por eso es importante que todo nace a partir de la estrategia, ¿no? Como segundo punto tenemos el cumplimiento también con leyes y regulaciones, pues muchas de estas compañías son entidades reguladas en el exterior que su gobierno corporativo y su control interno determinan que cumplen con las leyes y regulaciones, no solamente la de las matrices, sino todas las subsidiarias en el exterior. Y documentar las políticas corporativas en las cuales se regulan las transacciones con partes relacionadas. No hay nada que una empresa relacionada no efectúe que no esté alineado con las políticas corporativas de la matriz. Por eso este punto es de vital importancia, ¿no? Obviamente hay una fase de evaluación de riesgo, ¿no? Evaluar si la transacción está en términos de comerciales o en términos de mercado, y para eso se hace un análisis de ponderación de riesgo, obtener asesoría de tercero, y aquí es donde entran a tallar también las asesorías de tercero sobre, en materia de cumplimiento, y revisar las regulaciones locales, tributarias y las prácticas contables aplicables, ¿no? Luego, bueno, la toma de decisión y la documentación de la política en materia de precio de transferencia, documentar el análisis y los reportes requeridos, incluyendo los ajustes de aplicar alguno, y pactar acuerdos anticipados de precios de transferencia con la administración tributaria. Estos acuerdos comúnmente se conocen como APA, esos son por las siglas en inglés que se llama Advanced Price Agreement, en donde tienen que ver que ya las compañías hacen un acuerdo con la administración tributaria y la transacción que es objeto de análisis de precios de transferencia ya deja de ser un elemento de preocupación para la administración tributaria y les da como un waiver para que ellos puedan manejar esa transacción con ese nivel de rentabilidad
que no va a ser cuestionado por la administración tributaria, ¿no? Ya para terminar, un poco con el mismo tema que veníamos anteriormente, dice, la planeación tributaria y los precios de transferencia están relacionados en el contexto de operaciones entre partes relacionadas, especialmente aquellas que operan en distintas jurisdicciones, ¿no? Algunas consideraciones, y ya he conversado algunas, simplemente la estructuración eficiente, ya esto lo conversamos en la slide anterior, yo creo que no es necesario que avancemos. Toda transacción tiene que estar adecuadamente estructurada, ¿no? El cumplimiento normativo, que también lo conversamos en la slide anterior, la documentación en materia de precio de transferencia, el análisis comparativo, ¿no? Entonces aquí sí vamos a hacer un poco énfasis de que en el ámbito del proceso de transferencia se realiza un análisis comparativo para evaluar si los precios, condiciones de las transacciones entre empresas relacionadas son consistentes con lo que se acordarían entre partes independientes. Y aquí es muy importante que recuerden que en el análisis comparativo pues hay varias metodologías de cálculo, ¿no? Entonces que debemos manejar. Luego tenemos la optimización global del impuesto, y más o menos está relacionado con lo que estaba hablando Marco también, que es la combinación efectiva de la planeación tributaria y los precios de transferencia. Busca optimizar la carga fiscal global de la empresa, ¿no? Lo que estamos hablando, las compañías siempre van a estudiar bien la norma para identificar dónde tienen oportunidades de minimizar la carga tributaria, ¿no? Y el asesoramiento especializado. Recuérdense que en estos temas hay muchos temas legales que son de especialidad en materia tributaria. Entonces, por lo general, las compañías tienden a tener un tipo de asesoramiento con un bufete de abogados, con una firma internacional que les brinde asesoría en esa materia. En resumen, la relación entre la planeación tributaria y los precios de transferencia radica en la optimización fiscal global, asegurando que las transacciones entre partes relacionadas cumplan con la normativa local e internacional. Ambos aspectos deben abordarse de manera integrada para lograr una gestión tributaria eficiente y legalmente sólida. Bueno, esto es todo lo que les tengo, pues abierto a cualquier pregunta, comentario, inquietud. Muchas gracias. Oh, qué bueno, Luis. Muy completa, muy bien estructurada la presentación. De este tema yo voy a hablar la próxima sesión con ejemplos, porque es bien interesante un poco la dinámica que estaba mostrando ahí Luis, de cómo es que algunas empresas, obviamente, pues si tiene un vinculado económico con el cual tiene algún tipo de relación, pues a este le hace préstamos a un monto, a una tasa de interés muy baja, ¿sí? Le vende productos a unos precios muy bajos. Entonces, digamos que eso es ahí en donde lo que se busca, por un lado, digamos que combatir, pero esto es un tema muy amplio, todo lo que tiene que ver con precios de transferencia. Les voy a compartir este video, que es bien interesante, un video que se hizo a finales del año pasado. Se llama Disputas en Precios de Transferencias. Y es bastante interesante. Lo hizo el Centro de Estudios Tributarios de Antioquia, Z se llama. Entonces, como para que si quieren ahondar en la temática, es un muy buen material, es una muy buena charla la que dan acá. Entonces se las recomiendo muchísimo. Sí, Alexander, este es un tema súper interesante y muy debatido y cuestionado por la administración tributaria. Entonces, en los estados financieros, de verdad, se revela, cuando las transacciones se hacen entre partes relacionadas, se revela de que la compañía asegura de que esas transacciones están en términos de comerciales e independientes, ¿no? Entonces, para ello la compañía prepara el estudio de precio de transferencia para soportar esas conclusiones y cumplir con las regulaciones locales, ¿no? Todo lo que tú dices es súper importante, o sea, estar atento a estas transacciones y si las transacciones se dan o no en términos comerciales, digamos, independientes, ¿no? Sí, perfecto. Sí, es un tema muy extenso, pero igual. Sí está muy de la mano las dos cosas, ¿no? Porque toda transacción que se hace con parte vinculada tiene detrás una estrategia del grupo, ¿no? Entonces, no es que se hace una transacción y no se piensan cuáles son los impactos tributarios, ¿no? La mayoría de las compañías ya lo saben.
¿sí? Pocas son las que quedan así como que en un tema como de incumplimiento o de que no habrían medido cuál es el impacto, digamos, en materia de precio de transferencia. Porque yo he vivido transacciones donde la compañía lo hace las transacciones y ha tenido que modificar su declaración de impuestos para efectos de normalizar alguna ganancia o una pérdida. Eso se hace. Sí, y lo que tú dices es muy vigilado. Entonces, sí, yo creo que por ahí, por ese lado, es donde la DIAN está poniendo mucho los ojos y todos sus tentáculos con el propósito de mirar, bueno, ¿qué es lo que están haciendo estas empresas? Porque este tipo de cosas ellos lo consideran de una vez planeación tributaria agresiva. Y cuando se habla de planeación tributaria agresiva en la DIAN, uno de inmediato lo ata como a temas de un poquito de evasión, tiene unos tintes de evasión por ahí por debajo. Es muy delicado, a veces el término de planeación tributaria es a veces delicado, ¿no? Porque se tiende a tergiversar de que, bueno, es eso, pues es evasión. Y la DIAN y la mayoría de las entidades reguladoras, autoridades tributarias, cuestionan mucho, Alexander, las transacciones intragrupos, sobre todo los que tienen que ver con asistencia técnica, ¿no? A la matriz le factura todos los meses $1 millón a la subsidiaria por asistencia técnica. Entonces, cuando la administración supervisa, pues ven que esa asistencia técnica no tiene sustancia, no tiene soporte viable. Entonces, claro, la compañía está deduciendo un costo que es material y que reduce la carga tributaria, cuando no tiene mucho sustento. Entonces, objeta la deducción, ¿no? Exacto, sí. Ah, eso tiene mucho tema. Yo voy a tratar de abordar lo que más podamos la próxima sesión porque es un tema, vuelvo y digo, es bien interesante y mirar a ver, ¿verdad?, hasta dónde podemos llegar con eso. Pero muchas gracias, Luis. Qué bueno, muy interesante el tema. Gracias, Alexander. No, a ti. Bueno, Hernán, ¿cómo vamos? Buenas noches, profe. ¿Cómo está? ¿Qué tal todo? Bien, bien. Qué Bien, ahí bueno, qué vamos. bueno. ¿Estás preparado, viejo? Sí, sí, no, pues imaginé que Listo. voy a abordar este mismo tema. No sé si alguien quiere cómo va a exponer porque es el mismo tema de precios de Ah, ok. transferencia. Listo, No, listo. no sabía que, Entonces, bueno, íbamos a poner lo mismo, pero bueno. ok, no hay problema. Kelly, hola, ¿cómo vas? Hola, profe. ¿Qué tal todo? Bien, sí, señor. Qué bueno. ¿Con qué tema nos vas a apoyar hoy? Yo escogí sobre el 3D 3D Shop. Shopping. Ok, Ujú. perfecto. ¿Quieres arrancar? Sí, de una vez. Eso, qué bien, gracias. Vale, ya comparto, profe. Dale. Buenas noches, mi nombre es Kelly Joana Medina Vergara. Hoy les voy a explicar sobre el 3D Shop. Bueno, 3D Shopping en español significa compra de tratados. La llegada de la globalización generó cambios en las economías mundiales, dando apertura al comercio mundial que trajo consigo enormes beneficios y desarrollo a los países, pero también creando diferentes problemas de imposición fiscal, muchos de estos producidos por la deslocalización de la renta, falta de definición de la norma aplicable, de planificación fiscal agresiva, de la doble imposición en transacciones de planificación, transacciones internacionales, entre otros.
Particularmente el theory shopping es un método de elusión fiscal, una práctica abusiva que genera pérdidas a los distintos países, impactando en sus economías y a los derechos humanos. El theory shopping consiste en la elaboración e implementación de estrategias para eludir y evadir impuestos de forma transnacional por medio del abuso de tratados. Es una práctica que ha obtenido un desarrollo significativo a nivel internacional, especialmente aplicada por grandes compañías en procesos minuciosos de planificación fiscal. Bueno, ¿qué son los convenios de doble imposición? Lo que ellos buscan es evitar que en la aplicación conjunta de la normativa impositiva de cada uno de los países contratantes se grave a una misma renta de una misma persona o empresas en dos o más jurisdicciones. En definitiva, los distintos estados han procurado desarrollar mecanismos que eviten la doble tributación internacional con el objetivo de garantizar la libertad de comercio, generar ingresos a cada país y evitar el fraude fiscal. Bueno, ¿cómo se realiza el theory shopping? Este consiste en el empleo de un convenio de doble imposición que busca obtener beneficios por medio de la implementación de estrategias como la creación de sociedades en las que se busca usar un tercer estado que sí sea titular de un convenio de doble titulación para celebrar el negocio y así eludir impuestos internacionalmente. Ocurre cuando las empresas buscan aprovechar tratados fiscales entre dos estados contratantes utilizando una empresa fantasma con sede en una tercera jurisdicción. Bueno, el ejemplo, acá podemos ver que la sociedad A pertenece al estado A. Originalmente busca celebrar un negocio con la sociedad B. La sociedad B del estado B. Pero si nos damos cuenta, entre los estados A y B no existe un convenio de doble imposición que evite la doble imposición, por lo que si la sociedad A celebra el negocio directamente con la sociedad B, celebra el negocio directamente con la sociedad B, a ellas las grabarían tanto en el estado A como en el estado B, por el mismo hecho. Para evitar que esto ocurra, la sociedad A acude al estado C y con el estado A sí hay un convenio de doble imposición, así como lo hay entre el estado C y B. Aquí se puede evidenciar que el theory shopping consiste en la elaboración e implementación de estrategias para evitar impuestos de forma transnacional por medio del abuso de tratados. También podemos visualizar que las sociedades A y B, que son los beneficiarios de la estrategia, no son residentes del estado C. Ahora bien, el objetivo principal de theory shopping es la eliminación o disminución de la carga fiscal de una acción que ha generado renta en el extranjero por medio de la utilización de los convenios de doble imposición. Características del theory shopping. El abuso de los contratos de doble imposición. Se presentan cuando una persona hace uso de las cláusulas y beneficios de un convenio que no les correspondería obtener directamente. También tenemos la inserción de pasos intermediarios sin ningún propósito comercial. También tenemos la intervención del sujeto no beneficiario del contrato de doble imposición. Se da cuando el residente de un tercer estado que no forma parte de los que firmaron el convenio hace uso de los beneficios del mismo. También tenemos las constituciones de sociedades, surgen por medio del establecimiento de una sociedad en uno de los estados, parte del convenio con el objetivo de obtener una ventaja que no se puede aprovechar de otra manera. Se puede decir que el mecanismo del theory shopping se caracteriza por la inexistencia de utilidades reales en el país en el que está constituida la persona jurídica. La empresa interviniente tiene una actividad económica mínima en la jurisdicción en la que se reside y el impuesto también es mínimo o nulo. Las limitaciones del uso del theory shopping. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico también ha impulsado diversos planes de acción. Uno de ellos, y el más importante, radica en homogeneizar
las normas antielusión, lo cual se logra por medio de 3 factores. La suma de acuerdos fiscales, en ellos los estados firmantes se comprometen de manera explícita a evitar estas situaciones que generen evasión impositiva o abuso de derechos. La inclusión de una cláusula de limitación de beneficios. Esta limita el acceso a los beneficios otorgados en virtud de un convenio a todas las entidades que traten de usar de manera abusiva o incorrecta los tratados entre estados. También tenemos la incorporación de una cláusula antiabuso más genérica basada en los propósitos principales de las transacciones u operaciones. De esta forma, los estados tienen el compromiso vigente para evitar este tipo de problemas que afecten la recaudación de tributos. Una de las principales desventajas de este factor es que al imponer los impuestos respectivos, un estado tiene menos recursos para invertir y su crecimiento nacional. Y la conclusión, el theory shopping tiene como propósito evitar o eliminar la doble imposición internacional. Es conocido como un método abusivo de convenio basado en formas de elusión fiscal, que ha impactado seriamente las economías estatales, por lo que la generalización de estrategias de theory shopping conlleva la eliminación por completo de los impuestos transfronterizos, generando graves repercusiones en la economía tanto del país de origen de la empresa como para el país de residencia. Por lo que al hacer uso de ese método, los ingresos transferidos por este tipo de estructura no se gravan en ningún estado, lo que resulta en una evidente evasión fiscal y por ende un fraude tributario. Esto impacta en el desarrollo de los ciudadanos, es grave ya que el evitar los impuestos repercute en la gestión de los recursos públicos y por lo tanto en la capacidad que tienen los gobiernos de ejecutar las políticas públicas sociales, por lo tanto impacta gravemente en el ejercicio de los derechos humanos. Eso es todo, profe. Muchas gracias. No, a ti, Kelly, muchas gracias. Sí, pues básicamente aquí en theory shopping, digamos que esto es lo que intenta un poco cubrir la temática que nos estaba explicando Marco, en el sentido en que, pues digamos que para nadie es un secreto que estos son prácticas que se desarrollan al interior de las organizaciones y que pues buscan eso, ¿sí? Precisamente ellos le llaman optimizar el impuesto, pero pues uno lo que ve ahí es que están de pronto abusando de ese tipo de convenios para obtener el máximo beneficio y es ahí en donde se crea este tipo de impuesto a nivel global que busca gravar a las empresas que, digamos que maximizan tanto sus impuestos que terminan pagando una tasa efectiva nominal muy baja. Entonces, lo que busca ese impuesto básicamente es recuperar un poco de ese valor que debió haber pagado la empresa, pero que debido a este tipo de prácticas, como el theory shopping que lo explicaba Kelly, digamos que obtienen unos máximos beneficios y pues esto obviamente erosiona, como lo decía ella en su conclusión, tanto al país en donde se está desarrollando esa actividad como en el país del cual es del cual es originario esa empresa. Entonces sí, ahí ese impuesto mínimo global lo que busca es eso, cubrir con una tarifa única, tratar de decir, mire, como yo sé que usted realiza ese tipo de prácticas, entonces le voy a cobrar este impuesto del 15% con el propósito de equilibrar un poco esas cargas fiscales de las cuales usted se ha venido lucrando a lo largo del tiempo. Si funciona, si eso el tiempo lo dirá, pero digamos que es termina convirtiéndose en una medida que de pronto puede disminuir un poco el tema en que las empresas hoy en día se están lucrando, pero pues también habrá que mirar y sobre todo medir el impacto que esto pueda llegar a tener de pronto en temas de, qué sé yo, empleabilidad, los recursos que le termina generando a los países, etcétera, etcétera. Entonces habrá que un poco sacar esas métricas que son difíciles de obtener porque esto es información que es muy celosa, las empresas no lo comparten,
pero pues que habrá que hacerle mucho seguimiento al tema. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta para Kelly. Y de pronto como para redondear un poquito lo de los convenios de doble imposición, pues digamos que eso es una temática que es bien importante y que hoy en día se busca mucho a través de los tratados de libre comercio que firman los países con el propósito de, hombre, si yo tengo negocios con usted, si un empresario de Colombia tiene negocios con otro empresario en Perú y hacemos un negocio y lo desarrollamos en Perú, allá cuando me van a realizar el pago me hacen un tipo de retención en la fuente, pues lo que dice ese convenio de doble imposición es, hombre, asumamos que esa retención en la fuente que le aplicaron a ese empresario colombiano allá en Perú, pues tomémoslo como la declaración del impuesto de renta de ese empresario en Perú por haber desarrollado ese negocio. De manera tal que ese dinero que le queda a él, ese neto que le quedó, terminó quedando o le terminó resultando de esa transacción, cuando él lo traiga acá a Colombia y lo refleje en su declaración de renta, pues que esa sea, que eso quede excluido del cálculo de renta, simplemente lo declara, más no va a ser parte de ese, es decir, no va a quedar grabado. Eso se está implementando muchísimo hoy en día en todos los tratados de libre comercio que se realicen, porque precisamente eso ayuda a potenciar negocios entre empresas de esos países que se están beneficiando de ese tipo de acuerdos. Entonces, esto está dinamizando mucho esa parte económica y pues digamos que acá en Colombia y con el convenio de la Comunidad Andina de Naciones, pues digamos que eso ayuda muchísimo y llama mucho la atención del empresariado para mirar cómo hace negocios con este tipo de países que lo conforman, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Y, ¿por qué no? Pues ya se está haciendo gestiones por parte de Colombia para entrar a la OPEC, que ya pues Perú está ahí. Y digamos que es un gran mercado y habrá que explorarlo para ver eso qué beneficios tributarios trae para los empresarios. Bueno, muchas gracias, Kelly. Ahora sí, Mauro, Dale, profe. gracias. Listo, profe. Bueno, listo. Vamos a presentar entonces. Y ya comparto. Ok. Entonces sí, ya pueden ver la presentación. Sí, perfecto. Gracias. Listo. Bueno, en planeación tributaria, digamos que vas a poner lo que es precios de transferencia, optimizando la carga fiscal en empresas multinacionales. Bueno, lo primero, la introducción general, la definición de precios de transferencia. Las operaciones que son las operaciones que se dan entre empresas multinacionales se ven afectadas en el impuesto de renta y complementarios. El régimen de precios de transferencia que lo que busca controlar son esos precios, transacciones que se dan entre empresas multinacionales vinculadas, digamos como la definición que son los principios para evitar el manejo artificial de los precios entre entidades vinculadas. Cuando hablo de entidades vinculadas, me hago referencia a esas empresas que están relacionadas entre sí, que hablo entre la matriz y las subordinadas, ¿sí? Que son filiales y subsidiarias. Hay un concepto que da la OCDE sobre esta definición y es que los precios de transferencia son los precios a los cuales una empresa transfiere bienes tangibles o intangibles o presta servicios a empresas vinculadas. Otro concepto para definir esto, según Pagan Hill y Scott Wilkie, los precios de transferencia son las reglas internacionales que buscan proteger la base gravable de los países, ya que son los precios a los cuales una empresa transfiere bienes
o presta servicios a vinculadas bajo el principio de plena competencia. Cuando hablamos de proteger la base gravable de los países, es pues proteger esa tasa de impuesto que, digamos, en Colombia es del 35% para multinacionales, y es proteger esa tasa que Colombia, digamos, recauda a esas multinacionales, que muchas veces esas multinacionales evaden ese impuesto, digámoslo de alguna manera, digamos que muchas veces cuando los costos que, digamos, una filial, la matriz envía, pues son mucho más elevados, pues en sus utilidades van a adquirir, digamos que esas utilidades van a ser mayores para las multinacionales, y pues la tasa que el país debe recaudar es mínima. Bueno, la transformación fiscal de los precios de transferencia es una de las herramientas fiscales más importantes, porque es un problema que no solo enfrenta Colombia, sino muchos países grandes y pequeños. El aumento de multinacionales y la adquisición entre estas que son de régimen o que están vinculadas. Este régimen está en casi el 90% de los países a nivel mundial. Hay que hacer hincapié, digamos, que en las guías de la OCDE, ¿sí? Las reglas que tiene la OCDE, que son reglas que se rigen tanto para compañías multinacionales y las administraciones tributarias, es decir, para las multinacionales que tienen estos, que están vinculadas, y la administración tributaria, que es la encargada de recaudar, digamos, que los impuestos, pues para así controlar con reglas claras este régimen. ¿Y por qué se dieron? Se dieron pues por la poca recaudación y por la salida de grandes sumas de dinero de unos países hacia otros. Digamos, de otros países, hago referencia a que en otros países hay tasas mucho más bajas que las que existe, digamos, en Colombia, que es del 35%, y hay unas tasas mucho más bajas, digamos, en paraísos fiscales, Panamá, o se mencionan Suiza, o sí, digamos que la tasa en Colombia es una de las más altas. Esta regla fueron implementadas en Colombia desde el año 2004 para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. ¿Cuáles son los objetivos de los... ¿Sí? Perdón que lo interrumpa, pero es que se quedó la imagen, o sea, la diapositiva en un solo lado. Sí, estamos solo con el título de deberes formales. Una vez me sucedió eso, cuando no lo pones pantalla completa a la hora de compartir y en modo presentación. Listo, ya empezamos a ver el texto. Ya Ya. se ve. ¿Tienes apagado el micrófono por si de pronto estás hablando? Ahora pegué. Listo. Bueno, los objetivos de los precios de transferencia. Primero, pues, está la protección de la base gravable de las diferentes jurisdicciones fiscales, que es prácticamente garantizar que las transacciones entre partes relacionadas se lleven a cabo a precios justos y de mercado, evitando así la manipulación de precios con el objetivo de trasladar beneficios a otras jurisdicciones fiscales mucho más favorables. Otro de los objetivos es garantizar la equidad fiscal. Asegurar que las empresas paguen impuestos de manera justa y equitativa en cada jurisdicción donde operan. Esto implica, pues, evitar la subvaluación
o sobrevaluación de bienes, servicios o derechos transferidos entre empresas relacionadas. Otro de los objetivos es cumplir con las regulaciones fiscales internacionales, cumplir con los principios y directrices establecidos por organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en materia de precios de transferencia. Prevenir disputas fiscales, es decir, reducir el riesgo de disputas fiscales entre las autoridades tributarias y las empresas multinacionales, al proporcionar documentación y evidencia que respalde la razonabilidad de los precios de transferencia. Otro objetivo es promover la transparencia, proporcionar información transparente y documentación adecuada para respaldar la política de precios de transferencia de la empresa, facilitando la comprensión por parte de las autoridades fiscales y mitigando el riesgo de auditorías y sanciones. Otro objetivo sería facilitar la toma de decisiones comerciales, ayudar a las empresas a tomar decisiones estratégicas y comerciales informadas al considerar las implicaciones fiscales de las transacciones entre partes relacionadas. Otra es optimizar la eficiencia operativa, establecer políticas de precios de transferencia que sean coherentes con los objetivos comerciales y que optimicen la eficiencia operativa y la rentabilidad del grupo empresarial en su conjunto. Bueno, en esta diapositiva vamos a evaluar lo que son el principio de plena competencia, que tiene su origen en el artículo 9 del modelo de convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, pues que se define que se refiere a la idea de que las transacciones entre empresas relacionadas deben llevarse a cabo en condiciones que sean comparables a las que se darían entre empresas independientes. Es decir, que esas transacciones que se hacen entre empresas vinculadas sean las mismas que se transan, digámoslo así, con esas empresas independientes que no tienen ningún tipo de relación con estas. Este principio es fundamental pues, para garantizar que los precios acordados entre partes relacionadas, es decir, como una empresa matriz y filiales, reflejen condiciones de mercado y no estén influidos por la relación entre las partes. Digamos que el artículo 9 de la OCDE habla sobre cuando se establezcan o impongan condiciones entre dos partes relacionadas en sus transacciones comerciales o financieras que difieran de las que se hubieran estipulado, o entre partes independientes las utilidades que hubieran sido obtenidas por una de las partes de no existir dichas condiciones, pero que por razón de la aplicación de esas condiciones no fueron obtenidas, serán cuantificadas y registradas. Es decir, que lo que, digamos, menciona este artículo hace referencia a esos ingresos que dejó de percibir la administración tributaria, porque, digamos que estas multinacionales reducieron los valores de sus transacciones como lo deberían hacer a valores comercial, con empresas, digamos, independientes. Digamos, en Colombia, en el artículo 260 del Estatuto Tributario, nombra, pues, digamos, unas condiciones. Primero, pues, para el principio de plena competencia, ser contribuyente de impuesto de renta, que celebren operaciones con vinculados del exterior entre obligados a determinar para efectos de declaración de impuesto de renta sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones y sus activos y pasivos. Digamos que un ejemplo sería cuando le vendo, digamos, un producto a un vinculado, es decir, filial o subsidiaria, que estaba ubicada en otro país, se lo vendí, digamos, en 500 pesos, y ese mismo producto se lo vendía a un independiente, es decir, una empresa que no tiene ningún vínculo con esa matriz, en las mismas condiciones, digamos, a la independiente en 1000 y a las subsidiarias en 500 pesos. Es decir, a mi vinculado le di un precio más bajo que al independiente, entonces ahí no se cumple el principio de plena competencia, que es lo que dice la norma.
digamos, en Colombia, al igual que en muchos otros países, las autoridades fiscales suelen seguir las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en cuanto a precios de transferencias. Listo. Digamos que aquí tengo pues un ejemplo que hice para explicar un poco esta parte, y es, digamos, que en el centro de todo esto está la matriz, y debajo de esta están, digamos, esas empresas subordinadas. Se transan con subordinadas a un precio de 200 pesos, un ejemplo, y con una empresa independiente que está aquí al costado, se transan operaciones a 300 pesos. ¿En qué influye esto? Pues que aquí no se está cumpliendo con el principio de plena competencia. Tenemos un primer escenario para analizar este ejemplo, y es, en el primer escenario tenemos que, como está en la imagen, los ingresos fueron de 900 pesos, suponiendo que los costos que se tenían era de 300 y una utilidad de 600. Suponiendo que el impuesto de Colombia es del 35%, la administración tributaria tuvo, de esos impuestos, recaudó 210 pesos. Pero ¿qué pasa? Si se cumpliera el principio de plena competencia, en el segundo escenario, los ingresos, digamos que en las subsidiarias los precios deberían estar en igualdad como con la empresa independiente, es decir, en 300. Eso indicaría que los ingresos serían de 1.200, los costos serían los mismos 300, pero la utilidad sería de 900, mucho más alta, y el impuesto pues el mismo, pero la administración tributaria obtendría 315 pesos, es decir, una diferencia de 105 pesos en esto. Entonces, como el ejemplo de cómo cambia la cuestión y cómo, digamos, dejarían de pagar ese impuesto que la administración tributaria espera obtener. Y bueno, aquí están los métodos para evaluar la adecuación de los precios de transferencia entre partes relacionadas. Tenemos el primero, el método del precio comparable del mercado. Este método compara los precios de transferencia entre partes relacionadas con los precios de transacciones similares entre partes independientes. Es especialmente efectivo cuando hay transacciones comparables fácilmente identificables. El método del costo plus se basa en agregar un margen de beneficio al costo de producción de bienes o servicios transferidos entre partes relacionadas. El margen debe reflejar lo que una entidad independiente agregaría en condiciones de mercado. El método de margen neto de transacción, este método compara el margen neto de beneficios en una transacción entre partes relacionadas en el margen neto de beneficio en transacciones similares entre partes independientes. Es especialmente útil para transacciones de servicios. Está el otro método de margen neto de capital, similar al ¿qué? Este método pues compara el margen neto de beneficio en el capital empleado en una transacción entre partes relacionadas con el margen neto de beneficio en el capital empleado en transacciones similares entre partes independientes. Y por último, el método de participación de utilidades. Este método compara la participación en las utilidades de una entidad relacionada con la participación en las utilidades de entidades comparables e independientes. Listo. Aquí están digamos que las causales de vinculación en Colombia, según el artículo 60 del Estatuto Tributario. Y bueno, menciona primero la subordinación, las subordinadas. Esta se ciñe, bueno, primero por el control, por poder de decisión, por control económico y por una regla fundamental, que es el 50% o más. Las sucursales son extensiones de la entidad principal y no son entidades legales separadas, aunque operan en una ubicación diferente, están totalmente subordinadas y bajo el control de la entidad principal. Las decisiones estratégicas y operativas de la sucursal son determinadas por la entidad principal. Las agencias.
también suelen estar bajo la jurisdicción y control de la entidad principal, aunque pueden tener cierta autonomía en la ejecución de funciones específicas, están subordinadas a la entidad principal en términos de toma de decisiones importantes y gestión estratégica. Las zonas francas son áreas designadas donde las empresas pueden realizar operaciones con beneficios fiscales, como exenciones de impuestos y aranceles. Si una entidad tiene operaciones en una zona franca, existe una vinculación porque la entidad principal controla o participa en operaciones con beneficios especiales. Digamos que en las tasas arancelarias en Colombia, no sé si es, creo que el 20%, entonces sí, en este caso. Bueno, el otro es paraísos fiscales o regímenes de baja tributación. Las empresas que operan en paraísos fiscales o en lugares con regímenes de baja tributación pueden ser consideradas vinculadas debido a las implicaciones fiscales significativas. En esta no necesariamente tienen que haber vinculación con el solo hecho de tener relaciones económicas, sino que con una entidad en una zona franca debe cumplir con la obligación del régimen de precios de transferencia. La elección de ubicarse en estas áreas a menudo está vinculada a estrategias fiscales y puede influir en las operaciones y transacciones con la entidad principal. Bueno, digamos que estos son los deberes formales de los precios de transferencia. Entonces, digamos, si tiene operaciones con vinculados de zona franca o del exterior, el primer requisito es que sea contribuyente del impuesto de renta y superar un patrimonio bruto que cumpla con 100.000 VT para el año 2023, o sea, 4.241 millones, o ingresos brutos de 61.000 VT, es decir, 2.587 millones. Entonces, se cumple la primera obligación, que es presentar la declaración informativa. Para este caso, pues existe esa obligación, que es presentar la declaración informativa, que es un informe que se debe hacer como, creo que es el formulario 160. Pues aclara que esta declaración no tiene un impuesto a cargo, pero sí una sanción por no presentarla en las fechas estipuladas. Ahora, si tuve una operación de un peso con un vinculado del exterior o zona franca, me encuentro únicamente obligado a presentar información informativa, como lo mencioné. Ahora, si supero en operación 45.000 VT, como se menciona aquí, que son 1.908 millones, entonces debo presentar declaración de información y documentación comprobatoria adicional. En el segundo caso, que ya es, ahora sí se tiene operaciones con paraísos fiscales, no es necesario tener vinculación, o sea, no es necesario que tenga una vinculación usted con una empresa o algo, sino que con ya el hecho de que transe o tenga una relación económica, pues ya se cumple, digamos, esta regla. Ni que tenga, digamos, ni que tenga que cumplir con topes en la declaración de renta. Entonces, y ahora, si tiene operaciones superiores a 10.000 VT, es decir, 424 millones, entonces estaría obligado pues, a presentar declaración informativa y adicional documentación comprobatoria. Y eso es todo. Listo, Hernán. Muy completa, mano. Muchas gracias. El tema de precios de transferencia quedó bien cubierto. Les quiero compartir dos videitos. Son de 3 minutos. No los demoro más, porfa. Pero es simplemente como para redondear un poco esta temática que es bien interesante lo que tiene que ver con precios de transferencia. Listo. Entonces, permítame. Ay, perdón que se ve ahí como borroso. Precios de transferencia es básicamente una obligación fiscal.
que nace cuando se da la necesidad de probar que las transacciones que se realizan entre compañías que son partes relacionadas, es decir, que pertenecen a un mismo grupo de empresas, están haciendo sus operaciones a valor de mercado. ¿Y qué significa esto? Que lo que harías con un tercero independiente, estarías dispuesto a hacerlo también con tu parte relacionada. No solamente pactando los mismos precios y las mismas contraprestaciones, sino estableciendo también las mismas condiciones en las cuales tú establecerías esta transacción. Entonces, precios de transferencia es esta regulación que nos ayuda a determinar que justamente estas transacciones se realizaron conforme a estos criterios de mercado. La cadena de valor de las empresas es lo que nos da a nosotros como especialistas de precios de transferencia el punto de partida para saber dónde hay que realizar la mayor tributación correspondiente. Es decir, cuando una empresa está operando dentro de su cadena de valor, cada una aporta diferentes funciones, asume diferentes riesgos y utiliza diferentes activos. El objetivo de precios de transferencia es identificar que aquellas entidades que están asumiendo la mayor cantidad de funciones, están teniendo riesgos más altos y están teniendo una mayor intensidad en el uso de activos, sean aquellas que tengan una utilidad mayor y por lo tanto tributen en función de esa utilidad. Existen varias planeaciones internacionales que lo que buscan hacer es una allocation de la utilidad, justamente de aquellas empresas que son muy rentables o que asumen mucho riesgo, que asumen muchos activos y que asumen muchas funciones, y trasladar esta utilidad a aquellas tributaciones dentro de su mismo grupo que tengan una carga fiscal menor. Esto es justamente lo que busca evitar precios de transferencia a nivel internacional. Y lo que se busca es que donde se genera el valor, se pague el impuesto. Precios de transferencia utiliza 3 mecanismos para determinar justamente que se estén realizando las operaciones a valor de mercado y que el contribuyente esté cumpliendo con estos criterios. Básicamente se enfoca en el análisis de las funciones, de los activos y de los riesgos. Y esto es muy importante porque permite a las entidades identificar que en función del nivel de riesgos que están asumiendo, estén teniendo una utilidad correspondiente. Es decir, en esta máxima de la economía, que a mayor riesgo, mayor expectativa de ganancia, resulta lógico que aquel contribuyente o aquella entidad dentro de la cadena de su grupo que asuma una mayor cantidad de riesgos, será aquella que merezca tener una utilidad mayor. También resulta interesante identificar aquellas entidades que asumen o que aportan mayor valor dentro de la cadena del grupo, porque es precisamente ahí donde debería de estar enfocándose o teniendo una mayor utilidad y por lo tanto trasladando esto a un mayor pago del impuesto. Ahora bien, también es interesante y muy importante evaluar cómo está el mercado en el cual operan cada una de estas entidades. Y esto resulta interesante porque podemos identificar que eventualmente llega a haber situaciones coyunturales dentro de la economía del sector donde se está operando que permiten identificar vaivenes en el comportamiento de un contribuyente. Mientras el contribuyente considere estos factores para su operación de negocios, podríamos decir que está cumpliendo cabalmente con precios de transferencia. SI. Precios de transferencia es una materia que además de servirnos para el cumplimiento fiscal de estas obligaciones, también contribuye a que las empresas puedan tener una mejor reputación. ¿De qué manera? Transparentando sus operaciones. Cuando una empresa cumple con los principios de valor de mercado, estaremos seguros que es una empresa que está operando de acuerdo a las condiciones del sector en el que se encuentra y además cumpliendo con los criterios de justicia y equidad que debiera de haber en todas estas transacciones que realiza con sus partes relacionadas, ya que las lleva a cabo conforme lo haría con terceros independientes. Ahora bien, es interesante también saber que respecto a este tema reputacional, existen casos muy interesantes que han sido casos sonados a nivel internacional que han impactado de forma directa la manera en la que vemos nosotros precios de transferencia. Por mencionar algunos casos, podemos mencionar el caso de Apple, el caso de Fiat, el caso de Starbucks o incluso casos que todos nosotros debimos haber escuchado en las noticias por ser casos que se dieron desde el punto de vista de obligaciones de precios de transferencia que no fueron cumplidas de la forma correcta y de ahí se prestaron abusos.
¿Qué sucedía con estas grandes compañías? Pues son compañías que a través de transacciones que realizaban con sus partes relacionadas empezaron a hacer este traslado artificial de sus utilidades a jurisdicciones con una menor carga tributaria. De esta manera, aquellas entidades que parecía, o por lo menos que todos estimábamos que deberían de tener tributaciones millonarias debido a que su nivel de ingresos es en esa misma proporción y magnitud, empezaron a tener tributaciones realmente muy cortas y muy pequeñas que no correspondían realmente con su participación en el mercado y no correspondían realmente con el nivel de posicionamiento que tenían y operación. Entonces, los fiscos de la Unión Europea empezaron a unirse para tratar de identificar qué era lo que estaba sucediendo con estos grandes monstruos de compañías que de repente de un año a otro empezaron a presentar bajas y caídas en su forma de tributar. Se dieron cuenta que la mayoría de estas empresas estaban utilizando sus transacciones intercompañía para realizar una forma de optimización de su carga tributaria. Y a partir de ahí se decide poner reglas del juego mucho más claras para que no solamente las entidades que operan en la Unión Europea, sino las entidades que pertenecen a la OCDE estén trabajando o estén funcionando con estas reglas del juego. Es decir, que se trata de poner a nivel internacional reglas y mecanismos que ayuden a transparentar la forma de operar con las operaciones intercompañía. Estos casos ahora han servido de experiencia para que a nivel internacional todos tengamos un referente de dónde viene este incremento en la moda de precios de transferencia. Si ustedes se dan cuenta, esta materia a lo mejor era una materia de la cual muchos de nosotros no estábamos tan empapados o no sabíamos exactamente a qué se refería, y últimamente ha habido una especie de boom. Incluso muchas jurisdicciones han dado por llamar a esta materia el trending topic fiscal, porque hacia allá es hacia donde va el tema de tributación, hacia allá es hacia donde van las revisiones de las autoridades fiscales y hacia allá es hacia donde va la atención que se está poniendo actualmente en temas de tributación internacional. Justamente porque estos casos que fueron tan sonados están dando pie a que muchas legislaciones adopten el mecanismo de reglamentar y de transparentar la operación de todo lo que los grupos multinacionales hacen con sus partes relacionadas. Pues coincide con lo que tanto Luis como Hernán nos han explicado en esta sesión. Entonces, pues muy interesante. Este es un tema que tiene, vuelvo y digo, tanto de largo como de ancho y se presta para muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Hernán. Muy buena presentación, muy buena explicación. Y pues nada, los dejo entonces. No sé si de pronto tienen alguna inquietud. Me queda acá por, ay, perdón, me queda acá es por publicar la presentación que nos hizo María Gloria. Esa la voy a descargar y la subo a YouTube y les comparto el video para que pues todos tengan acceso a él y lo puedan ver y puedan conocer más acerca del tema que se denomina la lucha del derecho internacional tributario contra la planeación fiscal agresiva. Pues todos estos son temas que están interrelacionados, son temas que tienen un mismo eje, pero cada uno tiene sus propias particularidades. Y obviamente, pues todos los países ahorita están enfocados en atacar ese tema de precios de transferencia, 3D shopping, todo lo que tiene, todo lo que engloba la planeación fiscal agresiva. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo. Mañana ya van a ver las notas publicadas para que por favor estén atentos y yo también estaré atento a cualquier comentario que quieran hacer frente a esas notas a través del correo electrónico. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Profe, gracias. No. Al final, Perdóname, Marco. ¿le puedo hacer una consulta al final? Sí, claro, no hay problema. Nos quedamos un ratito. Ok. Igual yo. Listo, no hay Gracias, problema. buenas noches. No, a ti, María, muchas gracias. Gracias, Kelly. Gracias, Hernán. Cuídense mucho. Profesor, le quería hacer la consulta. El día miércoles que nos toca introducción a las NIF,
también va a haber esa oportunidad de poder subir la nota del examen porque ahí creo que salió mal. Ah, listo, sí, 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 no hay problema. Lo Sí. miramos, Marco. Claro. Ah, ya, genial, genial, profe. Eso quería No, de saber. una lo hacemos. No hay Ya, problema por eso. ok, gracias. No, a ti, Marco, que estés muy bien. Hasta luego. Ok, chao, que estés bien. Cuéntame, Luis. ¿Qué tal, Alexander? ¿Todo Bien, bien? hombre, todo muy bien. Qué buen tema, hermano. Muy bien explicado. No, estuvieron interesantes las exposiciones de hoy, todas. Muy, muy interesantes. Muy Qué dinámico. chévere. No, no, todo bien, todo bien. No, Alexander, ayer yo cargué, bueno, presenté los exámenes y cargué la actividad de procedimiento, planeación tributaria, no, de normas internacionales, pero la cargué luego de las 12. No sé si te llegó un mensajito mío por ahí por Teams. No, pero ya lo busco. De- Pero ¿te quedó cargada la presentación? sí, ya la cargué en YouTube. Ah, no, Ajá, listo. sí, en YouTube Perdóname. y eso a ti, ¿En, está privado. en qué materia es, Luis? Esa es introducción a normas internacionales. Ah, ok. Espérame, de una vez lo confirmo. Afortunadamente el examen fue bien. Es- Qué bien, chévere. sí, sí. Donde la nota más bajita fue la de, creo que fue de procedimiento La tributario, de pero hoy, no, sí, ¿no? Sí. habían bastantes temas ahí relacionados con la reforma y todo. Oye, ¿sabes que no la tengo acá? Checa. Eh, pero tú me mandaste el link por correo. Sí, Ah, listo. no, te lo envío al chat del Teams, yo no sé si te llegó. Eso fue ayer, Alexander, te escribí a las 2 de la Ok. mañana. Ah, sí, mano, sí, aquí lo tengo. No te Ah, preocupes por eso. Fresco. y la que sí hice, no me dio chance de cargar, Alexander, porque la verdad que he tenido demasiado trabajo. Fue Sí. el trabajo de procedimiento tributario, lo de las reformas. Ah, ok. Sí, Pues ahí no sé. me lo mandas ahí al correo, viejo. Vale, vale, vale. Yo lo voy a hacer y te lo envío el correo antes de la próxima clase. ¿Viste? Listo. Bien, bien, chévere. No hay problema. Muchas gracias, Alexander. Cuídate. No, Feliz hombre, a noche. ti, muchas gracias. Qué buen tema. Muy contento Cuídate. por eso. Gracias. Cuídate. Bueno, lo mismo, que estés bien. Igual.